¿Cómo están, amigas y amigos? Faltan 4 minutos para las 23 horas en todo el país y es tiempo de iniciar Hora 23. E iniciamos Hora 23 con un número, 20 de octubre. Recuerden esta fecha porque ha sido definida hoy por el Tribunal Supremo Electoral como la fecha o el día de las elecciones generales de este año. El Tribunal Supremo Electoral ha sido muy solícito con las reflexiones y los pedidos del gobierno y ha aceptado adelantar por una semana las elecciones. Debían cumplirse el 27 de octubre, hubo una propuesta del MAS y del gobierno, el Tribunal Supremo Electoral la atendió, lo que generó protestas de la oposición y más allá de esa discusión, el resultado es claro. Día de elecciones, 20 de octubre de 2019. Les daremos a conocer el anuncio oficial del Tribunal Supremo Electoral y también las primeras reacciones que se generaron en Santa Cruz, así como en varios puntos del país. Tema número 1 en Hora 23 en esta jornada, pero desde luego tenemos mucho más. Así es, tenemos mucho más esta noche, por supuesto, y tenemos que hablar de la aplicación Mi Billetera Móvil, que es importante para que usted pueda cobrar el 15% del doble aguinaldo. Ya se presentaron, o ya se presentó en realidad, la segunda versión de las ferias de doble aguinaldo y es importante que usted conozca más acerca de esta segunda versión y de las ferias que se están llevando a cabo, los lugares donde estas se localizan, los productos a disposición y a qué rubros pertenecen. Esta noche les brindaremos todos los detalles para que ustedes puedan dirigirse y hacer el cobro del 15% de su doble aguinaldo. Bienvenidos a Hora 23. La fecha que les mencionamos, exactamente en 7 meses y un día, los bolivianos acudiremos a las urnas para elegir a las nuevas autoridades nacionales, tanto del órgano ejecutivo como de la Asamblea Legislativa. La confirmación de esta fecha se dio a conocer hoy de forma sorpresiva, aunque se esperaba para estos días el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. La novedad surgió en la ciudad de Cochabamba, donde se encontraba la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, y fue comunicada de la siguiente manera. El Tribunal Supremo Electoral, reunido en Cochabamba desde este lunes, ya ha decidido una fecha para las elecciones generales a realizarse este año. Que las elecciones generales se desarrollarán el 20 de octubre del 2019. Para evitar un cruce con elecciones en otros países de Latinoamérica en ese mismo mes es que se han tomado las previsiones. Respecto al presupuesto, aún no se asumió una decisión. Tenemos un promedio, sin embargo, nos falta consolidar con los tribunales departamentales ya una instancia mucho más operativa. Los vocales nacionales, respaldados por los tribunales departamentales, además, anunciaron un accionar transparente en el que el voto sea el que gane. Demostrar que efectivamente las elecciones de las primarias tendrán transparencia y administración correcta. Se espera, en el lapso de las próximas semanas, conocer el calendario preciso con las fechas límites de actividades. Remarcamos ese último punto mencionado por nuestro periodista en la ciudad de Cochabamba. Se ha fijado la fecha para las elecciones, pero aún no se ha completado el calendario electoral. El proceso de inscripción, el registro de nuevos votantes, etcétera, etcétera. Estos datos serán considerados por una nueva sala plena ya en la ciudad de La Paz y seguramente difundidos a la población. Pero esta decisión, la de convocar a elecciones para el 20 de octubre, ya ha generado varias críticas, particularmente en el campo de la oposición. Allí se afirma que el Tribunal Supremo Electoral está prácticamente doblegado ante el órgano ejecutivo y hace prácticamente lo que se dispone desde la Plaza Murillo. Para el MAS, en cambio, se trata de una decisión que se justifica para evitar un cruce con las elecciones de Argentina y Uruguay que se celebrarán en la fecha inicialmente prevista, el 27 de octubre. Esos son los 2 puntos de vista sobre el tema. Conocemos más reacciones generadas hoy en la ciudad de Santa Cruz. La opinión de la oposición está bien marcada. Ellos no creen que el Tribunal Supremo Electoral por sí solo hayan definido la fecha de las elecciones presidenciales.
Ahí claramente se observa de que el órgano ejecutivo ha sometido al órgano electoral, que no hay tal independencia de órgano, que simplemente cumple órdenes. Es por ello que los demócratas han pedido a la población que para el día del sufragio cuiden su voto. Nosotros tenemos la fuerza social de poder organizar. Le pedimos a la ciudadanía que aún no ha decidido su voto, se decida a custodiar el voto, a cuidar ante todo que se respete la voluntad del pueblo. Para el oficialismo la opinión es totalmente diferente. Ellos dicen que el Tribunal Supremo Electoral decidió por sí solo la fecha, tomando en cuenta lo que ocurría con los extranjeros bolivianos en otros países. A raíz que las elecciones en Argentina y en Uruguay son el 27 de octubre, es por lo tanto que se adelanta una semana. Ya el MAS está preparando ya su propuesta de trabajo y nosotros vemos y respetamos la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Además pidieron a la oposición dejar de criticar y dedicarse a lo que van a ser las elecciones del mes de octubre. Y en el mes de julio tenemos una gran concentración, un ampliado a nivel nacional, donde se ya trabajará y ya se cerrará cuál va a ser el plan. País, muy buenas noches, les damos la bienvenida desde Santa Cruz de la Sierra. Hoy también estaremos hablando sobre el encuentro que sostuvo el gobierno nacional con los empresarios privados, donde se aceptó el uso de transgénicos para los biocombustibles. Específicamente hablamos de 2 semillas de soya que provienen de un tratamiento biotecnológico. Los empresarios, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, entre otros, aseguran que esta medida beneficia al país. Estaremos ampliando este tema más adelante. (23:05) comenzamos a desarrollar los temas en hora 23. Veían ese texto, nuevamente es noticia el ex defensor del pueblo David Tesanos, a raíz del proceso judicial abierto contra su persona por su ex esposa. ¿Cuál es la acusación en este caso que se formula o que se ha conocido en las últimas horas? De acuerdo al abogado Manolo Rojas, abogado de la expareja del ex defensor Cari Arias, David Tesanos no habría querido someterse al proceso abierto contra él por presuntamente agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Estamos hoy en hora 23 con el ex defensor del pueblo para que respecto a esa versión nos cuente su verdad. ¿Cómo está, señor Tesanos? ¿Qué ha sido de su actividad y su vida en estas últimas semanas? ¿A qué se ha estado dedicando tras dejar la Defensoría del Pueblo? Gracias. Saludar a la audiencia. Y la verdad que ya después de este tiempo, superando toda la crisis que hubo, tiempo antes de que se haga público esto, yo ya atravesaba un cuadro de depresión por el acoso que sufría de mi ex esposa, el chantaje dentro de casa. Acá puedes ver... Antes le decía, no se ha dedicado a alguna otra actividad pública o privada tras dejar la Defensoría. Actualmente estoy como abogado en lo que sé hacer, abogado penalista, estoy... ¿Independiente? De forma independiente, retomando lo que siempre hacía. Creo que el sueño de las personas es desenvolverse en lo que mejor sabemos hacer, sirviendo a los demás y que nos guste hacerlo. Así que estoy en esa actividad. Decía que superé ya ese cuadro de depresión ante la situación que vivía con mi ex esposa y bueno, ya todo se supera y bueno, ese tema de un cargo público, el ámbito político, nunca fue mi sueño. Yo siempre quise trabajar por las personas en una situación incomprendida, difícil. Por eso me dediqué al derecho penal, ya sea, sobre todo defendiendo casos injustos o también a víctimas en casos que también ameritan la persecución de un Estado. Para una respuesta muy breve, me llamó la atención su afirmación, nunca fue su sueño desempeñarse en la función pública, pero ¿por qué lo hizo entonces?
Las cuestiones se fueron dando. Siempre me involucré con temas del derecho penal, mi inclinación a servir en las cárceles, y es de esa manera que llego al Ministerio de Justicia y de ahí a Defensa Pública, y llego a ser defensor público primero, luego director nacional. Entonces mi trabajo fue abocado siempre, sobre todo a las personas privadas de libertad. Actualmente ha perdido todo contacto con el gobierno y con el MAS, que lo llevaron a la Defensoría del Pueblo. Me elige una asamblea y esta es la razón por la que estoy acá, porque yo defiendo el por qué eligen a este personaje que litigaba, defendía a las personas privadas de libertad y se le acusa falsamente. Y bueno, eso está en los documentos. Y por eso empezaba con esto del cuadro médico con el que yo me encontraba. Justamente, gracias por esos antecedentes. Ahora sí vamos al tema de esta jornada. Se lo acusa de no querer someterse al proceso abierto en su contra por su expareja. ¿Qué nos dice al respecto? Otras falsedades, sí hay que mostrar los documentos. Siempre es temeridad. Temeridad, abusar de la palabra, sindicar, acusar, pero no tener nada de respaldo en lo que se alega. Vamos a recordar, de conocimiento público, la Fiscalía ya indicó que la primera audiencia a la que se me convocó se dejó sin efecto por errores de procedimiento, lo reconoció la Fiscalía. Y la primera vez que se me vio en estrados judiciales dentro de este proceso fue que yo me estaba presentando voluntariamente, pero que en toda la mañana no me recibieron la declaración informativa. Y recién el día lunes me notifican por cedulón en mi casa. ¿De esta semana o de la anterior? De esta semana a las 10 a.m., cuando yo estoy trabajando en mi oficina, y se le dejan a mi tío. Entonces, ¿por qué hablan de pedir la aprehensión de una persona a la que recién están citando? La carga de la persecución es del acusador, del querellante. Y en esto siempre es alegar mentiras, porque recién se me está citando a mí y voy a acudir. Yo, acá, el que tiene más prueba que demostrar de inocencia y de víctima soy yo. La víctima acá, la supuesta víctima, lo único que ha hecho es hacer un mal teatro, porque ha ido a la prensa glamorosa, muy bien arreglada, y el denunciado era el que está hecho bolsa, y lo dicen los certificados médicos previos a estos hechos. Una baja médica del día 3 de enero, otra del 7 de enero, que son por 72 horas, y en este estado me hacen firmar un documento para que se le dé a mi ex esposa 7,000 bolivianos por mes por 6 meses. El certificado médico, por ejemplo, es del 7 de enero por baja de 72 horas, y el 9 de enero se me está haciendo firmar este documento que refiero, y se dice, por ejemplo, violencia económica, cuando a mí se me está extorsionando, y cuando acá podemos ver los extractos del banco desde marzo de 2016. Nosotros enamoramos a partir de enero de 2018, perdón, los datos. Y ya desde el 8 de marzo de 2018 le hago depósitos hasta enero de 2019. En esta gestión. De esta gestión. Y acá podemos ver las cantidades. Por ejemplo, son 2 hojas de varios depósitos. Pero acá vemos 12,000, 10,000. ¿Mensualmente? Varios depósitos en un mes. 5,000, 11,000 y así varios, 4,000. Estos depósitos eran voluntarios de su parte, no correspondían todavía porque no había un proceso. Estábamos enamorando primero, luego estábamos casados. Pero ¿qué es la violencia económica? Que sistemáticamente a la mujer no le dejen tener acceso a la economía familiar. Acá yo le estoy dando toda la economía familiar a ella. El desbancado soy yo, soy una víctima, soy yo. Ahora, pero la se contraparte... invierten los roles al denunciar sin ninguna prueba, solo abusando de la condición de mujer. La contraparte, decía Cari Arias, su ex pareja, afirma que ella está en el rol de víctima porque usted cometió una infidelidad, eso le afectó psicológicamente, lo que llevó a la ruptura de la relación. Entonces, hay la versión de usted que se declara víctima de un chantaje económico, pero ella de otro tipo de circunstancia que también le ha afectado, dice, psicológicamente. Hay jurisprudencia internacional que el hecho de la infidelidad, que yo he reconocido, hay que morir con la verdad. Y esto no constituye violencia. Es una causal en algunos países para divorcio,
En Bolivia no necesitas fundamentar la razón por la que te estás divorciando, basta decir que se ha roto el proyecto familiar y lo que se abuse ya de la palabra en un divorcio ya es un exceso. Solamente basta decir eso. Yo lo reconocí, ella no lo reconoció. Está en una grabación que está ya con los medios de comunicación en la que ella dice que se divorció y que es la primera vez que peleamos, son sus palabras, porque era la forma en la que ella iba a poder recuperar sus cosas. ¿De quién? No de mí. Si se está divorciando de mí, ¿por qué se va a divorciar para recuperar sus cosas? Es de su expareja. Una persona que tiene procesos por hechos de corrupción, caso Corbán Corsán, la gente que la conoce, la gente que sabe con quién enamoró antes, sabe quién es su novio, un hombre de mucho dinero, y con él es que enamoraron 5 años y ella quería recuperar aquel tiempo que estuvo con él y que él había quedado en un trato incumplido. Entonces, está ahí, es la voz de ella. Yo sí he reconocido, en cambio de ella se lo está demostrando en juicio, como dije, que ambos nos habíamos fallado, pero que lo de ella íbamos a probarlo. Pero ahí está la falta de hidalguía, la falta de entereza, de reconocer las fallas que uno tiene como persona. Pero hay un fenómeno, es el del desplazamiento, es del que toda la miseria que tiene uno tiene que trasladarlo o reflejarlo en el otro. Por eso, mientras ella me desbanca a mí, me denuncia de violencia económica. Mientras ella me pone en estados de zozobra, que tengo bajas médicas, ella me denuncia de violencia psicológica. Todo mi entorno familiar, social, era consciente y conocía mi situación. Y por eso es que salgo en una conferencia de prensa y digo que soy víctima de un chantaje y todos me critican porque yo no actuaba en una situación normal. En las entrevistas que hemos tenido en prensa, todos pueden recordar el programa No Mentirás con Jimena Antelo, cuando está ella, cuando estoy yo. Cuando está ella es una artista de cine totalmente glamorosa y apenas se enjuga una lágrima. En cambio, el hombre que está deshecho soy yo. Justamente a propósito de lo que menciona, la conferencia de prensa que dio origen a varias reacciones y a su posterior renuncia, en su momento se criticó ese hecho respecto a por qué una autoridad y una figura pública utilizaba una palestra, la Defensoría del Pueblo y la infraestructura correspondiente para ventilar un asunto privado. Muchas críticas, lo recordará, derivaron en su renuncia. No está cometiendo actualmente el mismo pecado de seguir ventilando con nuestra contribución, la de los medios de comunicación, temas de carácter privado en una palestra pública? Ahí está, por ejemplo, este es un canal de televisión y es privado, y el tema que aclaré desde un principio es que estoy defendiendo la elección que hubo a una persona que era litigante penal, dedicado al trabajo en las cárceles, y ese perfil tuvo un producto, por ejemplo, los indultos, esos trabajos que se han hecho como la acción popular. Eso es lo que se trató de proteger cuando se hizo esa conferencia de prensa, velar por una institución, por una persona que tenía un cargo, que tenía que tener una alta calidad moral. Y por eso, ante yo saber que era denunciado por violencia, era consciente de que tenía que renunciar y renuncié. Ahora, no nos ha dejado una lección esa situación, la de muchos políticos tienen este criterio, ventilar los asuntos privados donde corresponde, separarlos de los asuntos públicos y con 2 cursos de agua muy diferentes, actuar en cada uno de ellos como corresponde. ¿No es esa la lección de su caso? Creo que hay un análisis que hay que hacer y yo no voy a comparar con grandes personajes, pero lo que voy a hacer es recordar íconos que toda la población se va a acordar. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, tiene una denuncia que atinge a la parte íntima, pero que afecta a la condición moral para ejercer un cargo, él tenía que hablar a la población. ¿De dónde? En un café, desde donde él estaba fungiendo sus funciones. Y eso lo podemos ver en múltiples casos. En todos los casos que puedan haber visto en el nivel internacional y el nacional, acordémonos de alguno. Yo no podía hablar en mi casa porque en mi casa estaba ella y yo ya no volví a mi casa desde un jueves 17 de enero. Y el 21 de enero doy la conferencia y digo que ya no puedo soportar los chantajes de mi esposa, pero no podía volver a la casa. Y muestro los chats en los que ella
La hermana de ella me dice, ven a hablar a la casa, y yo le digo, si voy a la casa y no vuelvo, me va a chantajear. Tiempo después entonces de estos acontecimientos, usted no se arrepiente de esa conducta, se ratifica en lo dicho, en la actuación pública que tuvo y también en la denuncia particular. Hay algo que hay que ver. Los medios de comunicación, los periodistas les preguntaron a las autoridades, ¿está bien que el defensor del pueblo haya ventilado sus temas personales? Yo no fui a ventilar mis temas personales. Yo fui a decir que se estaba atentando contra la credibilidad de una autoridad. Como se terminó atentando, como ya lo advertí, tuve que renunciar. Pero actualmente, ¿ahora qué estoy haciendo acá? Estoy demostrando que lo que se ha hecho era una denuncia falsa, que un hombre también puede ser denunciado falsamente, que un hombre también puede ser víctima de violencia psicológica, que puede haber inversión de la culpa. Cuando uno es desbancado, resulta que le denuncian de violencia económica. Eso es un cuadro psiquiátrico. Pero más que un atentado, como usted señala, ¿no habrá sido su conducta un autoatentado por esa imagen pública que difundió a partir de esa conferencia de prensa? Yo me encontraba en mala situación psicológica y lo he mostrado con los documentos. Era víctima de acoso. Eso solamente lo van a comprender personas que son actualmente hostigadas en su hogar, mujeres que son agredidas con golpes, pero que no pueden denunciar a su agresor, hombres que son víctimas de violencia psicológica, chantajeados, pero que no pueden denunciar o no pueden romper el vínculo marital que tienen, porque son padres. Yo no tenía ningún vínculo con ella. Y en todo esto, ¿cómo se ha utilizado el dañar a una persona? Ella ha aplaudido que yo renuncie. Era el objetivo de ella, era lo que ella me chantajeaba. Hemos mostrado con diferentes pruebas cómo mientras yo estaba posesionando a la delegada de Potosí, aquellas oportunidades que ella estuvo internada en un hospital desintoxicándosela, estaba en actividades desde el día 18 de agosto al día 27 de agosto. Entonces, como ella trató de utilizar lo que utilizaron en mi contra, porque ella se intentó suicidar, el tema de que estas fotografías con una sonda para desintoxicación fueron utilizadas en las redes sociales para decir que eso era violencia, no le funcionó porque la prueba era evidente. Entonces, ¿qué tienen que decir? Ah, se intentó suicidar porque era víctima de violencia psicológica. El hecho de la confesión de ella, de que la separación era por un tema que a ella también le interesaba, así como los viajes que yo he tenido en el tiempo previo, descartan que ella era víctima de cualquier tipo de violencia. Y en todo caso, este panorama que usted nos describe no nos estará llevando a una relación, no sé si enfermiza es el término correcto, pero sí evidentemente anómica, pues, por ambas partes. Un tema de verdad. Bien, ¿cuál es la situación psicológica, psiquiátrica de la denunciante? Han hecho un informe en la Fiscalía de que ella sería aparentemente una víctima de violencia psicológica. Está el informe en el que se indica que yo no soy una persona con rasgos de violencia. Y acá está lo que dice la clínica cuando ella fue internada. Trastorno de personalidad limítrofe. Esta es una patología, es un cuadro de trastorno de la personalidad grave. Usted es un hombre de derecho, ha sido defensor del pueblo. Este tipo de información, no nos dicen los manuales jurídicos, no corresponde al ámbito particular y no deberían merecer una difusión pública. Esto es lo que se está acusando al que era el ex defensor del pueblo. Se dijo que este personaje fue violento, fue agresor, que actualmente se produce prueba de descargo, no se lo va a decir, pero no se va a decir tampoco cuál es el verdadero cuadro de la supuesta víctima. Entonces esto es verdad de lo que se ha hecho, y esto es yo entiendo la pregunta y la crítica, pero ¿qué se genera? Al hombre hay que dejarlo en indefensión. El hombre no se puede defender, pero la mujer puede salir a decir mentiras.
puede utilizar la prensa y la voz de mujer porque todo lo que diga una mujer se le va a creer. Y el hombre tiene presunción de culpabilidad en el órgano judicial, en el órgano perseguidor, en los medios de comunicación, en el ámbito político, en la sociedad. Por lo tanto, usted se declara una vez más una víctima. Soy totalmente víctima, pero lo hice en los documentos. No es mi versión. Acá dice cuál es el cuadro de la supuesta víctima. Es una persona con trastornos psiquiátricos y esta persona es la que ha denunciado falsamente, como lo muestra toda la prueba, al que era defensor del pueblo. En su momento, incluso con algo de sorna, los dirigentes de la Asociación de Maridos Oprimidos le propusieron integrarse a sus filas. ¿Consideró esa propuesta o la tomó como una ironía? Nunca podría haberlo tomado como una ironía. Hay que plantearlo ya con respeto a este señor que lleva una lucha larga, soportando burlas, y lo que está haciendo es encarar un tema en el que solamente se plantea la igualdad. Porque estas leyes, como la 348, lo que plantean es un desequilibrio de la balanza, es una discriminación positiva, plantean, pero el hombre queda en desigualdad, el hombre no se puede defender, el hombre sufre presunciones de culpa, el hombre porque tiene otras características es responsabilizado de lo que no ha hecho. Hay presunciones a favor de la mujer, a favor de la supuesta víctima. Entonces, esta situación que planteó aquella vez este dirigente ha sido objeto de burla. Yo, en una oportunidad que sí me acercó un periodista y no pude eludir responder, le dije que había que dirigirse con mucho respeto a esta organización, a este señor que lleva años de lucha, pero que mi planteamiento es de simplemente hablar de igualdad y solo eso. Gracias por habernos proporcionado su versión. Desde luego, paralelamente al caso que hemos mencionado, continúa su proceso de divorcio. Sus palabras muy brevemente para cerrar el tema. Bueno, esto ha sido algo fuerte en lo que puede ser la persona que era defensor del pueblo. Sin embargo, el sueño de un hombre es llevar el pan de cada día de manera honesta a su casa, y eso es lo que hago ahora. Y hay gente que confía en David Tezanos Pinto, el abogado penalista, y mi gratitud con ellos. Mi trabajo es de total dedicación, pasión, y ya el personaje que estuvo en el ámbito público quedó en esa renuncia. Hay una experiencia que podrá tener diferentes aristas o formas de ver las cosas, pero sobre todo la gratitud a la confianza que se le depositó a la persona, y ver que se hicieron cosas trascendentales, la acción popular, los indultos, y hay algo que se siembra, ese trabajo que se hizo por las personas privadas de libertad, esos mensajes permanentes por las personas privadas de libertad a una sociedad castigadora, represiva, punitivista. Creo que siembran alguna semilla en universitarios, en abogados jóvenes. David Tezanos, su Gracias. Palabra. Reitero, ha sido interesante conocer su punto de vista sobre el tema, ex defensor del pueblo, respecto al proceso que afronta y al otro que está también en curso. Estaremos pendientes respecto a en qué concluye este tema. Gracias una vez más y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, cariños a la audiencia. Cerramos el tema, nos vamos ahora a algunos mensajes en hora 23. Luego de este asunto tenemos los temas pendientes que les anunciamos en principio. Elecciones generales el 20 de octubre del año 2019. La noticia de esta jornada la presentamos en principio, vamos ahora a algunas repercusiones.
Estamos en contacto vía Skype con el diputado David Ramos del MAS. Él además es jefe de bancada de ese partido en el departamento de Potosí, donde precisamente se encuentra y donde tiene la gentileza de atender este requerimiento periodístico. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Nuestra primera pregunta, la obvia, la primera reacción de la oposición ha sido señalar al Tribunal Supremo Electoral como aliado del gobierno y del MAS al haber aceptado la sugerencia de adelantar una semana las elecciones generales. ¿Qué nos dice al respecto, por favor? Muchas gracias, un saludo cordial a los televidentes de Bolivisión. Nos parece una apreciación que no corresponde. Nosotros siempre hemos sido respetuosos del Tribunal Supremo Electoral. En esa virtud, hoy rige lo que es la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas. El artículo, en este caso 29, parágrafo primero, establece los tiempos, tanto el tiempo de las primarias, el tiempo de la convocatoria, pero también hay que señalar cuando ellos hablan de que se estuviese adelantando, hay que hacer referencia de que las elecciones generales en la pasada, en este caso el 2014, se ha desarrollado el 12 de octubre. ¿Cómo podemos hablar de que se estuviese adelantando? Por tanto, esas apreciaciones son antojadizas, fuera de contexto, y desde ese punto de vista, para nosotros seguramente una vez que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral emita, en este caso oficialmente, la convocatoria y de acuerdo a la ley de organizaciones políticas con relación a tiempos, esto seguramente estará ocurriendo ya en el mes de mayo, donde seguramente establecerá las condiciones, pero también establecerá un calendario que tiene que ver para que, en este caso, las 8 fórmulas, los 8 binomios que están acreditados oficialmente ante el órgano electoral, ya puedan desarrollar de manera abierta ya la campaña como corresponde con relación a tomando en cuenta que octubre, mes de las elecciones generales, para lo cual seguramente pues todos estarán en una coyuntura completamente desarrollando esa campaña, una campaña en el ámbito democrático, haciendo uso de los derechos, de las libertades, tanto políticas, democráticas, como siempre ha sido una característica del pueblo boliviano, asumiendo con toda madurez, y será casual en esta gestión también en la misma proporción como en las anteriores gestiones. También se ha comentado, diputado, que la fecha inicial, 27 de octubre, coincidía con las elecciones en Argentina y en Uruguay, y eso hubiera de alguna manera dificultado la participación de los bolivianos en ambos países, pero especialmente en Argentina, donde existe una gran comunidad de bolivianos que en las últimas elecciones votó mayoritariamente por el MAS y por Evo Morales. ¿Se trató de alguna manera facilitar la participación de esas dos comunidades adelantando por una semana las elecciones? Bueno, en todo caso, yo me ratifico, respetamos esa decisión que tiene el cuarto poder del Estado. Por supuesto que seguramente con esa responsabilidad que amerita, tomando en cuenta que el fecha 27, por supuesto, tiene una relación, en este caso las elecciones programadas también en el vecino país de Argentina, el vecino país de Uruguay, y esa responsabilidad, por supuesto, tiene que ser siempre canalizada de acuerdo a las atribuciones y competencias que tiene el órgano electoral. En esa virtud, esas apreciaciones críticas no corresponden porque al final, si hacemos relación, por eso yo hacía una relación, si bien hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral tentativamente ha dado una fecha que es el 20 de octubre, pero hay que hacer relación, por ejemplo, en la pasada gestión 2014, las anteriores elecciones generales 2014 ha sido 12 de octubre, entonces si ponemos en relación de tiempos, yo creo que la oposición no está haciendo un buen ejercicio cuando habla de que se estuviese adelantando y otros aspectos. En tiempos, estimo de que hoy lo único que está haciendo, y con todo respeto al cuarto poder del Estado, simplemente actuar con la responsabilidad,
actuar con relación el haberse tenido la misma fecha de elecciones tanto en Argentina como en Uruguay, nos parece importante en este caso, esa responsabilidad que le corresponde al órgano electoral. Muy bien, diputado, para finalizar brevemente, por favor, quedan algo más de 7 meses y un día para esa fecha de elecciones. ¿Cuál va a ser el matiz de la campaña electoral del MAS en este periodo? Bueno, siempre habíamos señalado la línea que marca desde todo punto de vista orgánico, siempre ha sido el Congreso. El último ampliado que se ha desarrollado en Cochabamba ha diseñado, en este caso, la línea, la estrategia. Y desde ese punto de vista, nuestra carta de presentación para desarrollar la campaña siempre será, en este caso, difundir, socializar los logros que hemos alcanzado durante estos 13 años de gobierno, pero también para nosotros será importante, en este caso, incluir también en organizaciones. En este momento tenemos algunas debilidades que lo vamos a reconocer siempre, tomando en cuenta que la clase media, la juventud, las metrópolis del eje central, las ciudades intermedias, las capitales de ciudad, en este caso la clase media, profesionales, y por supuesto tenemos que hacer harto trabajo con esta carta de presentación. Sabemos que la única fuerza política que le ha dado estabilidad, que le ha dado certeza, que le ha dado crecimiento económico al país, ha sido precisamente el movimiento al socialismo, porque tenemos programa, tenemos propuesta, tenemos visión de país, tenemos un liderazgo que le ha dado en este momento esa situación de haber generado una unidad, tanto campo-ciudad, una unidad, el haber articulado a los sectores más importantes como la Central Obrera Boliviana, Pacto de Unidad, nuestros hermanos cooperativistas, juntas vecinales, transportistas, profesionales, también agremiados. Estas organizaciones le dan la certeza de darle una estabilidad política. En esa virtud seguramente se irá trabajando, se está programando reuniones regionales en los 9 departamentos, en provincias, para poder diseñar juntamente con toda la estructura que tenemos y de esta manera encarar la campaña, pero siempre enmarcados dentro de las reglas de la democracia que nos los permite. Gracias por este contacto, diputado David Ramos, desde la ciudad de Potosí, y por su análisis. Una de las visiones respecto al tema del día, la determinación del Tribunal Supremo Electoral de fijar la fecha de elecciones, octubre de este año, en el periodo que ya hemos indicado. Dejamos el tema, pero tenemos algo más, un dato siempre relevante con Paola. Y vamos ahora a una de las noticias del área económica importante en esta semana. Se formuló hace pocas horas el anuncio. Se refiere al Pozo Caiguá 15D, ubicado en el municipio de Villamontes, desde luego en el departamento de Tarija, que producirá 10 millones de pies cúbicos por día de gas, cantidad que prevé adicionarse a los 50 millones que actualmente produce esa región. Ha sido, insisto, la novedad en el campo de los hidrocarburos esta semana. Abordaremos el tema con la presencia de Carlos Torrico, viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Hora 23 y de Bolivisión. ¿Cuál es la importancia de esta cantidad adicional que será producida por el Pozo Caiguá? Denos algunos datos de, por ejemplo, cuál es la producción diaria de gas natural en el país y cuál sería la contribución en un periodo corto, entiendo, de este nuevo pozo. Bueno, primero que nada mencionar que con este pozo se pudo incrementar la producción, los volúmenes probados de gas natural en el campo Caiguá. Y producto de este incremento, obviamente, en el tiempo se va a tener un incremento de la renta petrolera a 475 millones de dólares. Y este monto obviamente también va
generar mayores ingresos por concepto de IDH regalías para el departamento de Tarija y para el país, ¿no? El incremento, como tú lo decías, 10 millones de pies cúbicos, que va a dar en total la producción del campo 60 millones, que equivale a 1.7 millones de metros cúbicos aproximadamente, ¿no? De la producción que se tiene global en Bolivia, que oscila los 54 millones de metros cúbicos, ¿no? Ese es el aporte del pozo. Mencionaba un dato, el incremento de la renta petrolera a 475 millones de dólares. Actualmente, ¿cuál es el monto que disponemos? ¿Cuál es la diferencia para llegar a esa cifra a través de la contribución del pozo Caigua? El año 2018, la renta petrolera ha alcanzado el valor de 2.281 millones de dólares, ¿no? Nosotros estimamos incrementar mínimamente 10% la renta petrolera para la gestión 2019, ¿no? Y obviamente la producción del campo Caigua es la que va a permitir alcanzar en todo el tiempo de producción del campo los 475 millones de dólares. Eso para que quede claro. Es decir, los 475 millones de dólares son adicionales a lo que ya tenemos actualmente, ¿o me equivoco? Es el ingreso que se va a percibir producto de la explotación del campo Caigua, ¿no? Ahorita se produce a través de 5 pozos, van a ser 6 pozos productores con la puesta en producción del Caigua 15D, que ha descubierto, que ha permitido confirmar la extensión de los reservorios Cicle Santa Rosa hacia el norte del campo Caigua, ¿no? Y también abre perspectivas para un nuevo pozo hacia el norte del campo, ¿no? Entonces, esta cantidad en un periodo anual, ¿verdad? No, es la renta petrolera producto de la explotación del campo Caigua, que va a durar bastantes años, ¿no? Muy bien, queda claro. Aparte de este pozo, ¿cuáles son los tiempos de espera para conocer otras novedades en cuanto a la exploración y explotación de otros pozos? Nosotros tenemos priorizados 26 pozos entre exploratorios y de investigación, ¿no? En los siguientes días, semanas, se van a tener resultados de otros pozos que estamos perforando, como Caranda, por ejemplo, Jaguar, X6, Cipotindi, ¿no? Y se van a iniciar otros pozos que ahorita están en operaciones de desmontaje, traslado y montaje de TEM. Colorado X10, por citar otro, ¿no? Y también tenemos Ñancahuazú y demás. Entonces ahí son más de 1.400 millones de dólares que se va a invertir entre YPFB y empresas privadas para poder incrementar las reservas en el orden de 3 TCFs, ¿no? Y la producción en el orden de 7 millones de metros cúbicos. Ahora, si se cumplen estas previsiones, como está planificado, podríamos decir que andamos bien en cuanto a reservas de gas natural. Pero en cuanto a líquidos, no nos está yendo del todo bien. Todavía importamos el 25% de la gasolina y aproximadamente el 45% del diésel. ¿Qué se va a hacer para bajar estos márgenes que todavía son altos, como lo reconocen las propias autoridades de gobierno? Sí, primero aclarar que con el tema de las reservas, con las reservas que se han certificado el diciembre del 2017, del orden de 10.7, nosotros ya tenemos garantizado el volumen para cumplir los mercados de Brasil y Argentina y el mercado interno, ¿no? Entonces todos estos volúmenes de gas que se vayan a descubrir con estos pozos, obviamente van a coadyuvar a establecer nuevos mercados que ya se están desarrollando, ¿no? Hemos 10 acuerdos comerciales para aprovisionar 30 millones de metros cúbicos. Principalmente creo Paraguay y Perú. Sí, en el tema de Paraguay estamos hablando de entre 6 y 10 millones de metros cúbicos, ¿no? Y que ya se ha llegado a un acuerdo se tiene un acuerdo con la República de Paraguay para que se pueda construir un ducto de aproximadamente 500 millones de dólares, ¿no? También para el sur de Perú y son 7 proyectos que YPF podría proveer gas. Pero también está el tema de empresas privadas en el Brasil. Tenemos Shell, tenemos Ambar, tenemos Acron. Entonces se están desarrollando nuevos mercados que obviamente van a permitir que acomodemos
los nuevos volúmenes de gas que se están descubriendo. Entonces, les decía, estamos bien en gas, pero en líquidos sí, más o menos o mal. En el tema de líquidos, la producción de líquidos está asociada a la producción de gas, ¿no? Entonces, si la nominación es baja, obviamente producimos menos líquidos, ¿no? Ahora, pese a eso, nosotros lo que estamos haciendo es ya implementar políticas para la disminución de la subvención. Una de ellas ha sido el tema del etanol, ¿no? Y recientemente el tema que todos han visto, que se ha nombrado, que es el tema del biodiesel, ¿no? Que se va a proyectar en un futuro. Entonces, con eso obviamente se va a disminuir el tema de la importación de volúmenes de gasolina, de diésel, y por ende se va a disminuir la subvención a ambos combustibles. Entonces, con estos nuevos volúmenes de gas natural que incrementan paralelamente la producción de líquidos, ¿existe alguna estimación de en cuánto tiempo y a qué porcentaje se reduciría la importación de gasolina, 25%, y de diésel, 45%? El dato no lo tengo en la cabeza porque es información que la maneja el Viceministerio de Industrialización y Comercialización, pero lo que sí te puedo decir al respecto es que en la parte de explotación también nosotros estamos visualizando algunas alternativas e implementar mecanismos que permitan que se incremente la producción en campos maduros y que se reactive la producción en campos cerrados, ¿no? Y eso también nos va a permitir incrementar la producción en los siguientes meses. Con eso vamos a subir un poco la producción de hidrocarburos líquidos. Por último, viceministro, ¿será decisivamente esta gestión 2019 la mejor en términos de resultados en exploración de pozos petrolíferos y gasíferos? Sí, tenemos fe de que así va a ser. Estamos seguros que el trabajo que estamos realizando es serio y que los resultados nos van a acompañar en la mayor cantidad de pozos, ¿no? Y conversaremos. Sí, si me permite solamente claro, sí. Esto, obviamente con el fin de generar nuevos ingresos para el Estado y para las regiones y que todos salgamos beneficiados, ¿no? Que desde luego es el objetivo final y a finales de gestión seguramente estaremos evaluando la marcha de estos proyectos. Muchas gracias, Carlos Torrico, viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, por la información ofrecida esta noche a nuestros televidentes. No tienes por qué, Juan Pablo, para servir. Así será, muy gentil. Vamos ahora a unos mensajes, momento de esos datos, para luego continuar con nuestro camino informativo. Bueno, y hoy 19 de marzo festejamos a todos los padres bolivianos y por supuesto un equipo de Hora 23 salió a las calles para conversar con ellos y preguntarles cómo estaban pasando su día. Vamos a conocer las respuestas. Ser papá es que una persona sea responsable más que todo, con los hijos. Orgulloso porque tengo unos hijos, siempre se recuerdan y también me llaman así. Yo quisiera que en realidad aquellos papás muchas veces los abandonan a sus hijos. Yo no quisiera que no hagan eso, porque los hijos sufren. Sí. Yo he escuchado también hoy día mismo algunos papás o algún niño no tienen papás y no saben a quién agasajar. Esa fecha es tan lindo para un papá, siente y estando muy feliz al lado de mi hijo Sebastián y trabajando. Hay dos cosas, son diferentes. Uno es ser papá, vivir con sus hijos, trabajar por sus hijos y yo lo tengo a mi padre en el cielo, que en paz descanse, falleció. Bien, es muy orgulloso tener hijos y también hay que tratar a los hijos de estudiarlo, ¿no? Pues tranquilo, medio triste me siento, porque solo me encuentro acá, no estoy al lado de mi familia. Lo más maravilloso del mundo, es una alegría, una responsabilidad con los hijos, enseñar, especialmente el padre que tiene que enseñarle al hijo, corregirlo y mostrarle el camino derecho. Ser padre es así responsable de la familia, de los hijos.
Bueno, yo creo que es un regalo de Dios y una gran responsabilidad que Dios nos da a nosotros, ¿no? Para la crianza, la educación y todo lo demás que implica ser padre, ¿no? La verdad no es fácil, pero yo creo que es una bendición realmente, ¿no? Te vi correr hasta encuentro. Y esas fueron las respuestas de los papás respecto a lo que significa para ellos ser padres. Por otra parte, hoy también se recordó el Día de Radialista y es por eso que se unieron los festejos y la radio RQP festejó a todos los papás en su día. Hoy los conductores y el team de la radio RQP estuvieron regalando souvenirs por el Día del Padre. Claro que sí, quiero contarte que todo el team RQP y la radio salieron a las calles, distintos puntos de la ciudad de La Paz y también Santa Cruz, con hermosos regalos como esta taza que la podemos ver acá, que fue un regalo especial para todos los papás más cool. Y encontramos muchísimos. Y Gary también tiene otra sorpresa con nosotros, otro regalo que estuviéramos haciendo de parte de la radio junto al team. Día especial, 19 de marzo, y RQP ha estado regalando tanto este pad mouse o mousepad, bueno, al final son nuestros presentes, ¿no es cierto?, que el team RQP ha estado en la ciudad de La Paz regalando a los papás más cool. Y bueno, lo más importante, yo quiero enviar un saludo, con tu permiso, a Santiago Hurtado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que ha estado presente como su primera vez con el team RQP en la Plaza 24 de septiembre, regalando este pad mouse y esta tacita para el hombre de la casa, ¿no?, para nuestros papás. Y nuestra querida Connie agradece a todos los papás que los siguen día a día y los identifica como unos papás cool. Todos los papás que también nos están siguiendo, queremos agradecerlos porque ser cool es también ser amoroso, cariñoso, estar siempre al pendiente de los hijos, y eso es lo que nosotros hemos ido buscando y hemos encontrado, como te decía, muchísimos papás cool. Felicidades a todos los papás de RQP. Bueno, a todos los papás, el trabajo es duro, no hay manual para ser papá, ¿no? Lo aprendemos en el camino. Felicidades a todos los papás que están en nuestra sintonía y bueno, que la hayan pasado bien. Claro que sí, desearles un feliz día, todavía tienen la noche para seguir disfrutando. Un beso enorme de parte de la radio RQP, la que pasa más música. Y como les comentaba, hoy también se recuerda el Día del Radialista y por supuesto hablar con distintos locutores de radio, resaltar esta fecha y conocer más acerca del trabajo que realizan con tanta pasión es sumamente importante. Son las 7 de la noche con 21 minutos. Acabas de escuchar la música de Prince Royce junto a Maluma y la canción El Clavo, solo a través de RQP en 104.5 y 104.7 de FM. Buen ritmo, alegría, lo mejor del género urbano, además de los estrenos musicales, están en RQP. Los trabajadores de este medio que forman parte de la familia Bolivisión son homenajeados por el Día del Radialista. La radio que pasa más música está revolucionando el medio auditivo con su contenido. Bueno, para los que no lo conocen, no saben de lo que se están perdiendo, porque RQP tiene 24 horas de música actualizada, siempre con los mejores hits. Tenemos también nuestros sectores de espectáculo, que estamos al día con todas las noticias de los artistas, sobre todo de sus artistas favoritos. Y además, que siempre estamos actualizando la música. Canción que sale, RQP ya la tiene. Entonces yo aconsejo a todas aquellas personas que todavía no han escuchado RQP, pues que comiencen a hacerlo. Este año la programación de RQP fue modificada a pedido de sus oyentes. Anteriormente la radio emitía solo música electrónica. Hablando en género musical, el ritmo urbano es lo que está moviendo al mundo. Grandes artistas como David Guetta, por ejemplo, han ingresado al género urbano, ¿no? Y eso hace de que este género se amplíe. Y es que RQP es la única radioestación en Bolivia que te pone los éxitos del mundo. En su hogar, vehículo, negocio o donde sea que se encuentre, RQP le brindará la mejor programación junto a los mejores radialistas que día a día trabajan con pasión. Y que muchas felicidades en este día, que aunque no te tengas cerquita mío, siempre estoy pensando en vos. Yo trabajo en radio más o menos una cosa de 10 años aproximadamente. Me identifica, es algo que me apasiona, me gusta estar en contacto con la gente. Para mí la radio es todo. O sea, creo que vivo, sueño, hasta como radio. En La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija y Trinidad, RQP 104.5 FM. Y en Cobija, Villazón, Yacuiba, Bermejo y Rivera Alta, usted está invitado a sintonizar 104.7 FM para ser parte de la familia RQP. Muy bien, cambiamos de tema y es momento de hablar del pago del doble aguinaldo en ese 15% que vamos escuchando ya desde hace bastante tiempo y que bueno, podemos
sin duda cobrar este 15% a través de productos bolivianos hechos en nuestro país y que pueden ser muy útiles para todos nosotros. Justamente en ese camino es que ya inició la segunda versión de las ferias del doble aguinaldo y esta noche vamos a conocer todos los detalles que ustedes necesitan saber con nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida al viceministro de Comercio Interno, Fernando Peñarrieta. Bienvenido a Hora 23, viceministro, qué gusto. Bueno, muchas gracias. Agradecido de estar ante la teleaudiencia de Bolivisión en Hora 23. Muy bien, ya iniciamos con esta segunda versión y sin duda hay muchas preguntas para responder esta noche respecto a cómo las personas pueden dirigirse hasta estas ferias de doble aguinaldo o cómo pueden adquirir distintos productos. Bueno, este tema es amplio, sí, comentar que como parte de lo que es el beneficio del segundo aguinaldo, se ha implementado que el 15% vaya a articularse con la producción nacional y es en ese contexto que se ha implementado un sistema que enlaza los pagos de los diferentes trabajadores a través de una plataforma del Banco Unión y se enlaza un sistema que permite que virtualmente en los celulares de los beneficiarios se pueda cargar se pueda abonar este monto y de esa manera articular con la oferta nacional que está constituida por un registro de empresas y de productos de la producción nacional. Entonces en ese contexto se han, además de los registros y de la activación de más de 3.000 puntos de venta a nivel nacional, cuya información la tienen los beneficiarios en su celular, nuestro ministerio, coordinando con los micro y pequeños empresarios, ha coadyuvado en la implementación de diferentes ferias que se han llevado a cabo desde enero de este año y que actualmente estamos en una especie de segunda fase de las ferias, aunque estas van a continuar a lo largo del año, y eso también es importante comentar que el uso de este 15% se lo puede emplear a lo largo de todo este año, no hay una fecha límite, y se han iniciado ferias especialmente con productos de la micro y pequeña empresa, en esta segunda etapa, desde el viernes 15 de marzo, en La Paz. El pasado viernes en el centro comercial La Pumaya, que está justamente en esa avenida, entre la Vita y la calle Calatayud. Ahí se tienen cerca de 123 expositores, todos en el ámbito de la producción nacional, y a lo largo de lo que queda de este mes y en abril se van a llevar a cabo diferentes ferias. En el Alto arrancamos esta semana en el Polideportivo, el día jueves. En Santa Cruz este 22 de marzo, en predios comerciales del barrio Lindo, donde normalmente se llevan a cabo este tipo de ventas de la micro y pequeña empresa. Y en el resto de los departamentos se comenzarán en abril, por ejemplo, en Potosí el 19 de abril, en Oruro el 5 de abril, en Huanuni se está llevando a cabo también esta semana, que es un centro minero importante, población localizada en Oruro, y en el resto del país durante abril. Sin embargo, durante todo el año se van a ir llevando a cabo este tipo de concentración de oferta, pero tenemos cerca de 3.000 puntos de venta a nivel nacional, porque no solamente son las ferias, los puntos de articulación de oferta con el doble aguinaldo. Y todas aquellas personas interesadas, viceministro, ¿cómo pueden tener esa ubicación de los puntos donde se establecen estas ferias dominicales? ¿Va relacionado con la aplicación del doble aguinaldo? Bueno, no son ferias específicamente dominicales, son ferias por diferentes periodos, ¿no? Ferias del doble aguinaldo, correcto. Ferias del doble aguinaldo. Bueno, estas ferias se van a llevar a cabo de manera continua. En este momento están activas las de La Paz, el centro comercial La Pumaya. El jueves se activará la del Alto. En Huanuni se está llevando a cabo esta semana. En Santa Cruz, 22, comenzará la feria. Pero además de ello, la información referente a los diferentes puntos de venta, que son más de 3.000, están en la base de datos que les llega a los usuarios del sistema. Pero además pueden acceder a la plataforma que es www.dobleaguinaldo.gov.bo y es ahí donde está toda la información organizada para que la gente pueda acudir el momento que desee hacer las compras en el marco del uso de este beneficio. Muy bien, ¿alrededor de cuántos productos se ofertan en estas ferias en los distintos puntos y a qué rubros pertenecen?
Bueno, hasta el momento, en lo que respecta al sistema en general, se tienen cerca de 1.500 empresas registradas, muy bien, más de 40.000 productos, porque cada empresa registra sus productos, y en las ferias más o menos contamos con cerca de 100 a 120 oferentes, donde se venden productos principalmente del rubro textil, alimentos, joyería, calzados. Al parecer los calzados es uno de los productos que más compra la gente. Bueno, en la última revisión de la información, sí, más o menos el calzado significaba cerca al 10 o al 11% de todas las ventas, y el mayor flujo de ventas se dio justamente en el periodo previo al retorno a clases, ¿no? Es donde la gente adquirió bastante productos relacionados con el rubro de calzados. Muy bien, hasta el momento, viceministro, ¿cómo califica esta iniciativa? Ya podemos hablar en cifras de cuánto se logró inyectar a la economía nacional. Bueno, el doble aguinaldo es un beneficio que ya se ha instituido a partir del 2013, pero el año pasado se ha implementado este direccionamiento de un 15%, aquellos que han sido beneficiados con el segundo aguinaldo, que ha estado dirigido a la población, a la producción nacional, y en el sistema que articula la producción nacional con el 15% del segundo aguinaldo, se tiene un monto en cuentas de cerca de 430 millones de bolivianos. Sin embargo, otras empresas han hecho el pago fuera de la plataforma, pero son 430 millones más o menos el monto que se tiene, de los cuales ya se han vendido a través de este sistema que se implementó con la GETIC, cerca de 120 millones de bolivianos hasta ayer, y probablemente en el momento en que estamos conversando se va incrementando, porque es que de manera continua. Sin duda. Aunque bueno, ya estamos a una hora avanzada y los comercios están cerrados. ¿Y de tener un registro de cuántas personas ya han visitado estos puntos, estas ferias hasta el momento? Bueno, el universo de personas que están dentro de esta plataforma es cerca de 535.000, de los cuales cerca de 330.000 ya tienen activados el celular con la aplicación para usar, pero cerca de 430.000 ya tienen la posibilidad de uso. Hay algunos datos de un grupo de personas que aún no han registrado el número de celular, pero seguramente las instituciones y las empresas que están todavía inscribiendo las planillas en la plataforma van a actualizar y ajustar estos datos para que los beneficiarios puedan acceder a este beneficio con esta articulación del sistema que se ha implementado. Muy bien, y por todo lo desarrollado, ¿cuál es el análisis, el punto de vista que tienen hasta el momento, la opinión en realidad de los representantes de la Confederación de Micro y Pequeños Empresarios que forman parte de estas actividades? En general, tanto los micros, pequeños y también las grandes empresas que están dentro del sistema tienen una apreciación positiva de esta articulación, porque está privilegiando la compra de productos nacionales, la visibilización de lo que es el producto hecho en Bolivia, y no solamente que está incrementando las ventas en el mercado interno de lo que es la producción nacional, sino también que es una visibilización de lo que es nuestra producción, y eso es importante porque el consumirle al país es apostar por nuestra economía, por la generación de empleo y fortalecer un círculo virtuoso de crecimiento. Muy bien, se entregaron insumos también a varias asociaciones de productores que forman parte de estas ferias. Bueno, ese es otro tema. Hay un fideicomiso que se ha aprobado el año pasado, creo que a principios de este año. Ah, muy bien. Que va a disponer de recursos para que los micro y pequeños empresarios puedan adquirir insumos de calidad y compactando demanda, aprovechar economías de escala para poder obtener precios más bajos y con eso mejorar la competitividad de sus productos. Muy bien, pero no va relacionado pero con ese tema. No, pero va dentro de lo que es la política de apoyo a la producción nacional y su articulación con el mercado interno. Muy bien, viceministro de Comercio Interno Fernando Peñarrieta, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Hay algo más que usted quiera mencionar antes de finalizar la entrevista? Sí, como siempre, invitar a la población a las ferias. Tenemos activa la de La Paz, que desde el anterior viernes y toda esta semana.
y esta y la siguiente semana. En el Alto va a comenzar, visitar la plataforma www.aguinaldo.gov.bo y exhortar a la población a consumir lo nuestro, a consumir lo que se produce en el país, porque eso además fortalece nuestra autoestima de boliviano. Muy bien, muchas gracias, viceministro. Hasta otra oportunidad. Yo le agradecido. Hasta luego. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Retornamos con más y es momento de establecer contacto con la ciudad de Santa Cruz. Damos la bienvenida al señor Jaime Hernández, gerente general de ANAPO, porque es momento de hablar acerca de una importante decisión y autorización en realidad que dio a conocer el gobierno. Señor Jaime Hernández, se da acceso pleno a los agricultores para que puedan acceder a lo que es la biotecnología, principalmente en la producción de soya. Bienvenido a Hora 23. Bien, buenas noches. Estamos aquí para atender todas las consultas relacionadas con el tema. Como usted lo indicó, días pasados, en la reunión que sostuvimos con el Gobierno Nacional, donde estuvo presente el presidente Evo Morales, con el sector productivo de Santa Cruz, pudimos acordar de que se va a permitir el pleno acceso del uso de la biotecnología, principalmente en el cultivo de soya, situación que es un anuncio muy importante para el sector productivo, porque es un anhelo de muchos años, es una gestión que se ha venido haciendo, y a partir de este anuncio vemos con expectativa de que por fin los productores van a poder utilizar esta herramienta tecnológica para mitigar los efectos climáticos, el ataque de plagas, y que eso va a permitir poder tener una mejora en los niveles de productividad y por tanto un aumento en la producción. Entonces, en ese sentido, como sector productivo estamos con expectativa de que podamos utilizar de una vez estos nuevos eventos en biotecnología ya a partir de esta próxima campaña de verano 2019-2020 que comienza en octubre de este año. Producir biodiesel es un punto importante relacionado con lo que es la biotecnología y la autorización de esta en la producción de la soya. Bueno, evidentemente el país tiene una sentida necesidad de poder entrar en la era de los biocombustibles, lo ha hecho con el tema del etanol. Hoy por hoy también hay una decisión política de hacer la producción de biodiesel, lo cual saludamos nosotros como sector productivo, y por supuesto que apoyamos este tipo de iniciativas porque son para el bien de no solamente de Santa Cruz, sino del país en su conjunto. Como sector, como productores de grano de soya, nosotros asumimos el desafío y el compromiso de que a partir de poder contar con estas herramientas tecnológicas vamos a poder tener un mayor aumento en la producción de granos. Solamente por mejora de productividad, para darle un ejemplo, podemos llegar a incrementar nuestros niveles en un 20 a 30%, que eso representa cerca de 600.000 a 700.000 toneladas de grano, que es lo que inicialmente necesita el gobierno para iniciar un programa de biodiesel para la producción de por lo menos 100 millones de litros. Muy bien, entonces ya se dio la autorización para el uso de la biotecnología, pero se necesita una norma que permita operativizar este uso de la biotecnología en la producción de soya. ¿Cuándo conocemos acerca de esta norma? Bueno, de acuerdo al anuncio que ha hecho el gobierno, esta normativa que va a ser preparada a través de un decreto supremo estaría saliendo, imaginamos nosotros, que ya hasta la próxima semana, y que eso va a permitir acelerar el proceso de aprobación de nuevos eventos de biotecnología en el cultivo de soya. Eso de alguna manera es un incentivo para que los productores tengamos la expectativa de que vamos a poder contar con esta tecnología en el menor corto plazo posible. Muy bien, perfecto. Gracias por esta entrevista y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muy bien, continuamos con más y para ello vamos contigo, Juan Pablo.
Gracias, Paola. Nos ocupamos a continuación de un tema de verdad preocupante, la situación crítica, critiquísima, podríamos decir incluso, del Hospital de la Mujer. Faltan recursos, no existen fondos para comprar medicamentos, la atención a los pacientes no es la que quisieran ofrecer los médicos, todo a raíz de la falta de recursos, de deudas impagas por parte del municipio y también del gobierno central. Vamos a abordar este panorama, reitero, de verdad preocupante, con el doctor Fernando Romero, él es secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y Afines. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, sintetícenos, por favor, cuál es la circunstancia hoy del Hospital de la Mujer, que entiendo se ha declarado incluso en estado de emergencia económica. Sí, la verdad es que yo trabajo en el hospital, soy ginecólogo obstetra, y nos da mucha pena informar a la población que hoy día el hospital ya no tiene capacidad de dar insumos, de dar medicamentos, de hacer cirugías, de hacer atenciones. La unidad de terapia intensiva que tenemos ha llegado al límite de capacidad resolutiva, porque al no tener recursos, pues los pacientes que están ahí están en riesgo de que no reciban la medicación que necesitan. La unidad de terapia neonatal, la única del Departamento de La Paz, así como la de terapia intensiva materna, está en la misma condición. No tenemos insumos, los prematuros que todos los días nacen en el hospital, porque es un hospital de alto riesgo obstétrico, lamentablemente hoy están en riesgo porque los insumos, medicamentos, reitero, ya no están disponibles. Y nuestra unidad quirúrgica, donde todos los días hacemos entre 15 y 20 procedimientos, está en la misma situación. Los medicamentos, anestésicos, suturas, estamos ya carentes de ese material de trabajo, y si esto no se resuelve en unos días, nos veremos obligados a tener que derivar a otros centros a los pacientes, con el pesar y la preocupación de que los demás centros están en las mismas condiciones que nosotros. ¿Cuál es el origen de este problema, doctor? ¿Deudas impagas? ¿De parte de quién y por qué montos? Por la atención que hacemos a embarazadas, a señoras de la tercera edad. Cada fin de mes nosotros presentamos a la alcaldía nuestras cuentas. Decimos, alcaldía, hemos hecho 500 cirugías, hemos hecho tantos pacientes en terapia intensiva, hemos gastado tanto de medicamentos, insumos, suturas, y además con esto estamos pagando salarios a colegas que no tienen ítem. Por 2 años el gobierno no nos dio un solo ítem. Y con esos montos nosotros funcionamos. La alcaldía debería cubrir. Y la alcaldía eso le pasa al ministerio, el ministerio da el visto bueno y nos desembolsan lo que hemos gastado. Ni la alcaldía ni el ministerio. En absoluto. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos a marzo ya, y hasta este momento ya van a ser 6 meses, nos deben más de 5 millones, y hoy día ya no tenemos cómo pagarlos, lo que nos demandan las instituciones. Cuando viene una empresa que nos provee anestésicos y no tenemos con qué pagarle, y no un mes, sino varios meses retrasados, por supuesto que termina en una posición muy fuerte de ellos. No vamos a darles más anestésicos porque ustedes no nos están pagando. Ahora esto de verdad es muy grave, doctor, porque nos está hablando de que la vida de los pacientes, tanto de las madres como de los niños, está en riesgo. ¿Se ha hablado con las autoridades del municipio y con el Ministerio de Salud para resolver este problema, que paguen lo que corresponde? Desde hace meses hemos ido tocando puertas, pidiendo reuniones, un equipo técnico, trabajar en equipo, que la ministra por favor tome en cuenta la opinión del sector salud, que podamos dar aportes para mejorar el SUS. No nos dio un mínimo espacio, hasta este momento no tenemos nada, ninguna participación en el SUS. Y en el tema del Hospital de la Mujer, fuimos a la alcaldía, ya es hora de resolver esta crisis. ¿Cómo vamos a hacer mañana pasado? Llega un paciente en paro al hospital, en shock, porque vienen de toda el área rural y además de Oruro, Potosí, de todo el país, y no vamos a tener qué medicación darle. ¿Quién va a ser el responsable? Gobernador, señor alcalde. Y la respuesta es esa: el gobierno ha puesto un límite, no va a darnos recursos hasta fin de mes, hasta el último día de marzo, que va a empezar ahí la fase de revisión y a ver cuándo nos pagan. El año pasado tuvimos que ir a un paro de 24 horas porque todo un año no nos pagaron. Estamos yendo a lo mismo ahora, pero el riesgo ahora es mayor. Antes todavía teníamos un recurso, eran recursos propios. Hoy día no tenemos ni eso siquiera, y de aquí a unos días, reitero, al no haber solución, al no dar la alcaldía, no viabilizar el aporte, porque el ministerio le está poniendo frenos, el hospital va a quedarse sin capacidad resolutiva de atención de pacientes. Muy preocupante. Ahora, generalmente la respuesta de las autoridades
autoridades del Ministerio de Salud ha sido la siguiente: hay fondos para atender las necesidades de todos los hospitales del país a través del SUS, pero si las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz no firman los convenios para adherirse al SUS, nada podemos hacer. ¿Qué dice frente a este argumento? Muy concreto, es una forma inhumana de presionar a las gobernaciones y también al sector salud, dejando en riesgo a tanta población. Y el gobierno dijo, primero comenzamos, estábamos ahí nosotros listos para atender a la población, pero ahí al decir no vamos a dar recursos hasta que firmen, están valiéndose del dolor, del llanto, del sufrimiento del pueblo para forzar un documento que, por supuesto, está vulnerando autonomías, y lo más duro para nosotros, nos pone en total disposición del Ministerio de Salud. Firmando ese acuerdo, nosotros vamos a ser totalmente dependientes del Ministerio de Salud. Todo el sector salud, de la salud pública, va a ser dependiente del Ministerio, y nuestra autoridad máxima va a ser la ministra. Mi autoridad, una vez firmado ese acuerdo, yo como médico, va a ser la ministra de Salud. Lamentablemente, en esta situación no podemos nosotros permitir que la ley 3131, la ley 031, que protege el derecho laboral, el derecho al trabajo y el derecho también a la protesta de los profesionales, tenga ese riesgo al pasar a ser parte del Ministerio de Salud. La población debe recordarse que hace un par de meses atrás nos han quitado el derecho a la huelga con una acción popular que el propio movimiento socialismo ha impulsado. Hoy día, así desprotegidos, el gobierno quiere tener todo el control de la salud, de la voz del sector público, que lo único que le ha pedido este tiempo es que cumplan con su tarea de darnos recursos. Esa situación de presionar, no dándonos recursos, dejando a la población desprotegida, es inhumano, es totalmente inhumano. Ahora, me imagino que en el día a día ustedes son quienes ponen la cara, hablo de los médicos, las enfermeras, el personal de apoyo frente a los pacientes y a quienes acuden a requerir un servicio, en este caso en el Hospital de la Mujer. Y a esa gente difícil hacerle entender que hay deudas del municipio, que hay incumplimientos del Ministerio de Salud. ¿Cómo se sobrelleva esa situación donde aparentemente, pero por las razones que usted nos explica, los médicos se quedan mal? No, es una presión emocional muy dura, la verdad, muy doloroso. Tener un paciente llorando, doctor, dice que el SUS es gratuito y que aquí le van a hacer tal procedimiento, señora. Primero, que no nos han dado los recursos, no tenemos ni siquiera los recetarios del SUS, no tenemos dónde internarla, no, por favor. Y se pone a llorar, que vengo del área rural, que no tengo dónde ir. Y este momento no se parte el alma, ¿no? Nosotros la pasamos muy mal. Llamamos a trabajo social, trabajador social, búsquele un lugar a la señora, veremos cómo hacemos. Medicamentos, no hay, doc, el SUS no funciona. Bueno, veremos de dónde sacamos, dele un campo, mañana buscaremos cómo la operamos. Buscaremos, vaya a una radio, una televisión, señora, usted saque de medicamentos que otros pacientes dejan ahí porque ya no lo utilizan. Busque eso, o sea, tenemos que hacer un trabajo humanitario muy difícil y no merece la población eso, no merece tanto sufrimiento, tanto abandono. A esta hora ya están pacientes en la puerta del hospital de clínicas, del Hospital del Niño, por una atención, por una ficha, y con la ilusión de que mañana el SUS va a resolver eso. El SUS no vino con ninguna mejora, lamentablemente no se encontró, sin preparación, sin recursos, sin ítems, sin capacidad resolutiva. Pero aún en esas condiciones, población, como sindicato, como sector de la salud pública, queremos trabajar, queremos apoyar. Y ministra Montaño, con todo respeto que usted merece, denos un chance, recíbanos, haremos un equipo técnico, un equipo que haga un diagnóstico, que viabilice todo lo que viene adelante con el SUS. ¿Qué va a ocurrir con la compra de medicamentos para el tercer nivel? Dice la norma, el decreto que va a comprar la alcaldía, los medicamentos de tercer nivel de terapia intensiva no se compran como compran ampicilina, paracetamol, son medicamentos de mucho criterio técnico. Que requieren un personal que requiere un equipo especializado. No tenemos eso hoy día. Ministra, de verdad, con mucho respeto, es hora de dejar el enfrentamiento político, es hora de, ya no nos vea como enemigos o como rivales de su gestión, queremos ayudarle. No podemos dejar que el pueblo sufra tanto por una atención, que tengamos que decir no vamos a atender ya mañana, no va a haber terapia mañana, a un sistema que todo el tiempo está saturado de pacientes en grave riesgo de salud y con el riesgo de que haya fallecimientos por esas carencias. Para finalizar, doctor, está muy claro y muy crítico el panorama a la vez. ¿Cuáles son las salidas? Si hay oídos sordos en la alcaldía y en el Ministerio de Salud, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Brevemente, por favor. Muy concreto, necesitamos hoy día que deje de lado
toda la observación técnica a no darnos recursos. Viabilice, le ruego, alcaldía, Ministerio de Salud, viabilizan, den al hospital los 5 millones que necesitamos para pagar deudas, para pagar salarios y para poder seguir trabajando. Necesitamos ítems, ministra, 1.500 ítems de profesionales, neonatólogos, intensivistas, cardiólogos. Necesitamos ítems urgente para poder dar buena atención. Y estos colegas que trabajan en estas condiciones, ministra de Salud, y al pueblo también, necesitan ser protegidos laboralmente. Necesitamos la Ley General del Trabajo. Estos 3 puntos básicos, fundamentales, van a poder viabilizar y vamos nosotros a trabajar con el mayor esfuerzos posibles. Hemos reducido nuestras pretensiones a 3 puntos fundamentales: el pago de la deuda, el tema de ítems, el tema de la Ley General de Trabajo. Y estamos a sus órdenes, ministra, nos llama y estaremos ahí para trabajar técnicamente con usted para resolver la situación penosa, dura, triste que estamos viviendo hoy día. Gracias, doctor. De lo que se trata es precisamente eso, de resolver esa situación y dar la atención que merecen madres y desde luego futuros bolivianos. El doctor Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y Afines, que nos ha brindado ese panorama de verdad preocupante. Ojalá podamos hablar pronto de una solución a este problema. Que así sea. Gracias, doctor, por su presencia y su visión del tema. Cierro aquí mi participación y se acaba también hora 23. Será hasta más tarde la despedida de mis compañeras de trabajo. El tiempo nos quedó realmente corto, pero les adelanto que en nuestro siguiente programa estaremos conociendo al vendedor de café con leche más antiguo de la plaza principal 24 de septiembre. Él nos estará dando detalles de su trabajo de tantos años y de su vida como papá. Así que nos reencontramos dentro de unas horas, que el programa estará imperdible. Tengan un descanso reparador. Y bueno, ya estamos en mitad de semana. Familias bolivianas, que tengan excelente descanso. Gracias por acompañarnos.